Un saludo, estimados participantes. Mi nombre es Juan José Paredes. Voy a ser su facilitador para la cátedra de Derecho Civil 4, correspondiente a lo que es los contratos y las garantías en el contexto del derecho civil venezolano. Esta es una materia bastante importante. Realmente es el pan de cada día de todos los abogados, el tema contractual y las obligaciones que ellas se encuentran. Los contratos abarcan a todo el mundo, abarcan al empresario, abarcan al trabajador, abarcan al comerciante, abarcan a- al agropecuario. El mundo contractual es un mundo bastante amplio y ofrece muchísimas cualidades, muchísimas virtudes, muchísimas posibilidades a las personas. Realmente ha sido ley cuando no ha habido un ordenamiento jurídico claro, ha sido ley cuando el mundo era mucho más antiguo. Realmente los contratos han sido parte de lo que ha sido la historia humana y han forjado el mundo como para ser hoy como lo conocemos. Parte de todo lo que vemos hoy normalmente viene detrás de un contrato. Aspectos tan diversos como por ejemplo la contratación de un deportista por un determinado equipo, la suscripción de un acuerdo militar por parte entre estados, acuerdos de libre comercio, todo viene de estipulaciones contractuales en las cuales partes se obligan y partes obtienen ganancias, pero únicamente por la parte contractual. Es por ello que es necesario ver y analizar profundamente esta materia. Yo les recomiendo, aparte de lo que es la base legal, que la base legal, pues, aparte del Código Civil, vamos a utilizar normas especiales como lo es la ley de propiedad horizontal, ley de venta con reserva de dominio, la ley de desalojo de local comercial, la ley de desalojo forzoso de vivienda, la ley de locales comerciales. Vamos a utilizar un ordenamiento jurídico bastante amplio, que me viene a regular distintos tipos de contratos, bien sea contratos de compraventa, compraventas especiales, ujú, compraventas especiales, contratos de arrendamiento en distintas materias, contratos de garantías, como son tratadas por el ordenamiento jurídico venezolano, pero en su conjunto y en general, distintas disposiciones, distintos tipos contractuales con los cuales nos vamos a encontrar día a día y que le van a dar soluciones a muchos de los problemas a los cuales los van a pedir una asesoría y que les van a dar trabajo como futuros abogados. Esta materia, pues, aparte de lo que es la noción de contratos, los tipos contractuales, vamos a ver también distintos contratos en concreto, como lo que son contratos de compraventa, contratos de arrendamiento, vamos a ver las de clasificación de los contratos, contratos onerosos, contratos a título gratuito, contratos reales, contratos consensuales, contratos cinemáticos, vamos a entender qué son los elementos del contrato, vamos a entender qué son las garantías, qué es una prenda, qué es una hipoteca, qué es una fianza, cuáles son los tipos de prendas, cuáles son los tipos de hipoteca, cuáles son los requisitos para establecer una hipoteca. ¿No? Y en general todo lo que involucra a la materia contractual en Venezuela. Fuera del ordenamiento jurídico que regula los distintos tipos contractuales en Venezuela, también es necesario que revisemos parte de la doctrina. A mí me gusta bastante lo que es el libro de Contratos y Garantías del autor José Luis Aguilar Gorrondona. Ese es un libro de cabecera con respecto a esta materia y que les va a aclarar cualquier tipo de dudas que puedan llegar a tener no solo como estudiantes, no se mentalicen como estudiantes, sino como profesionales que próximamente les van a pedir asesoría con respecto a una determinada obligación, cómo cumplirla, cómo regularla, y ustedes van a necesitar encauzarla en un contrato en específico. En ese momento, cuando tengan una duda, cómo llevarlo, cómo estructurarlo, cuál es el tipo contractual que mejor se adapta a esa necesidad, pues lo ideal es que revisen el libro de José Luis Aguilar Gorrondona, aparte de para las clases, obviamente. El día de hoy vamos a ver dos aspectos fundamentales, lo que son las generalidades de los contratos, qué es un contrato, qué integra un contrato y cuáles son los distintos tipos de contratos regulados bien sea en el Código Civil o que son desarrollados por la doctrina y jurisprudencia venezolana. En primer lugar, ¿qué es un contrato? Un contrato, de acuerdo con el Código Civil en el artículo 1133, es toda convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellos un vínculo jurídico.
Es importante la primera palabra. El contrato es una convención. Normalmente en el derecho romano existía la diferencia entre contrato y convención. El contrato tenía más una naturaleza pecuniaria, tenía más un interés económico de por medio. Si no tenía ese interés económico, si de por medio existía algo más moral, algo más gratuito, estaríamos en presencia de una convención entre dos o más partes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esa distinción existía bien en el derecho romano, pero el desarrollo y el paso del tiempo, la adopción de determinadas medidas y determinadas doctrinas ha llevado a que en la actualidad se conciba al contrato y a la convención como términos sinónimos, es decir, significan lo mismo, contrato y convención. Por eso es que cuando ustedes lean contrato o convención, no piensen que son cosas diferentes, es lo mismo. De igual manera, el Código Civil muchas veces se refiere contrato, muchas veces se refiere convención, no significa que son cosas diferentes, es lo mismo porque son sinónimos. También puede entrar a esto la palabra sinalatma, de sinalatmático, que sinalatma es la palabra o la traducción que utilizaban los griegos para referirse a la convención existente entre dos o más personas. Vuelvo de nuevo, es contrato. Si es contrato, si es convención, si es sin alarma, se refiere a la existencia entre un contrato. Seguimos con la definición. Entre dos o más personas. No necesariamente puede ser entre dos personas, puede ser entre un cúmulo de personas. Próximamente vamos a ver lo que es los contratos individuales, los contratos colectivos y también podemos hablar de un contrato en el cual existe pluralidad de personas. No necesariamente en obligaciones directas, también puede haber obligaciones accesorias. Por ejemplo, está la fianza. Una persona, dos personas suscriben un contrato de opción a compraventa y en ese contrato de opción a compraventa existen dos sujetos principales, el optante comprador y el oferente vendedor, ¿no? Pero al lado de todos ellos está una tercera persona que es el fiador, que no va a entrar directamente en la obligación principal, pero que sí puede verse afectado por la misma y que también tiene una cláusula aparte, ¿no? Para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir. Constituir, por ejemplo, pueden establecer mediante un contrato se pueden establecer cuáles van a ser las condiciones en las cuales va a desarrollarse una sociedad, ¿no? Bien sea civil o mercantil. Se establecen las constituciones, las obligaciones y ese contrato sirve para constituir una nueva persona jurídica. Para arreglar, puede establecerse un contrato para establecer cuáles van a ser las funciones de un trabajador, el horario de trabajo, el salario, las funciones que va a desempeñar en su determinado trabajo, para arreglar ese aspecto, para arreglar la relación laboral, pero arreglar también otros aspectos de la vida. Transmitir, ceder, comprar una inmueble, también realizar una permuta, son aspectos que se pueden transmitir. Modificar un contrato eh, que modifique determinado aspecto o extinguir. Se puede hacer mediante un contrato extinguir una situación, un derecho real, por ejemplo. Yo puedo hacer una venta y con eso extingo mi derecho de propiedad sobre ese inmueble y se lo traspaso a otra persona. Ella es un vínculo jurídico. Siempre que vamos a hablar de un contrato, tenemos que decir que va a haber un vínculo jurídico, una relación jurídico-material. Va a haber una parte que quiere algo y otra que quiere una cosa contrapuesta, que a pesar de que son intereses contrapuestos, se satisfacen, se engranan entre sí mismos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la compraventa, una parte quiere vender y la otra quiere comprar. Son intereses contrapuestos, pero que a su vez se satisfacen a sí mismos, ¿no? Eh, Todo contrato, bien sea independientemente de la nomenclatura que tenga, bien sea del tipo de naturaleza que se desarrolle, tiene una serie de elementos, que son los elementos naturales y los elementos accidentales. Como elementos naturales tenemos el consentimiento, el objeto y la causa. El consentimiento es la suma de las voluntades de los integrantes de la relación o del vínculo jurídico. Erróneamente se suele interpretar consentimiento con una manifestación de voluntad. Aquella persona consintió esta cosa.
aquella persona consintió a hacer esto. Pero lo cierto es que esa es una declaración unilateral de voluntad. El consentimiento es la suma de esas dos declaraciones unilaterales de voluntad. Entonces, si el comprador quiere comprar y el vendedor quiere vender, la suma de estas dos intenciones de voluntad se unen y generan el consentimiento. No hay consentimiento individual. El consentimiento es la suma de esas dos intenciones de voluntad. Ese es el primero de los elementos, el consentimiento. Después tenemos lo que es el objeto. ¿Cuál va a ser el objeto del derecho? El objeto del derecho, como bien se pudo ver en la materia de bienes y derechos reales, es aquello externo a la relación jurídico-material, externo al vínculo jurídico, ¿no? Si dos partes están negociando la compra de una casa, el vínculo jurídico es la relación de compraventa, pero el objeto de esa relación de compraventa va a ser la casa, es aquello externo a la relación jurídico-material, lo externo al vínculo jurídico, aquella cosa o aquel bien. Y por último tenemos la causa. ¿Qué los lleva? La causa es un concepto abstracto. La verdad, se suele hablar de contrato sin causa, causa abstracta, pero lo cierto es que para determinar la causa, pues entramos a factores subjetivos de cada persona y lo que lo lleva a la celebración de un contrato, ¿no? Por ejemplo, cada quien puede, por ejemplo, la causa del contrato puede ser realizar una operación económica o satisfacer el derecho a la vivienda. La misma operación puede tener distintas causas y o puede tener o no puede tener una causa. A pesar de que no tenga causa, pues tampoco vicia el contrato de nulidad, ¿no? Pero es normalmente la motivación que está detrás de llevar un contrato o una convención. Aparte de lo que es el consentimiento, objeto y causa, tenemos también lo que son los elementos accidentales del contrato, que son la condición y el término. ¿Qué es una condición? La condición es un hecho futuro e incierto. Por ejemplo, dos partes someten un contrato de opción de compra-venta sobre una cosecha. La cosecha todavía no se ha dado, se va a pagar lo que se produzca. No se sabe cuánto se va a producir, no se sabe cuándo se va a producir, pero ya se estipuló que se va a pagar en el momento que se cumpla. La condición es que es un hecho futuro incierto, no se sabe cuándo se va a producir ni cuánto se va a producir, pero cuando se cumpla esa condición, se va a terminar de cumplir la obligación y surge para cada parte pagar el monto estipulado y la otra entregar el bien generado. Esta es la condición. Y la otra tenemos el término. El término, pues, es una figura bastante constante en los contratos, pero determinado dependiendo del contrato. Tenemos, por ejemplo, contratos laborales a un tiempo determinado, es decir, contratos a 3 meses, a 6 meses. También tenemos contratos de opción a compraventa, contratos de opción a compraventa a 3 meses, 6 meses o inclusive un año. Este, Se establece un lapso para el cumplimiento y un lapso de vigencia del contrato. Fuera de ese lapso de vigencia, el contrato ya no tiene ninguna validez porque se ha expirado ese término, ¿no? Entonces, fuera de lo que es el consentimiento, objeto y causa, existen determinadas causales que pueden determinar la validez o no de un contrato, siendo esta es la condición, un hecho futuro incierto, o un término, un lapso fijo y que no puede ser cambiado y que es establecido por las partes. Aparte de todos estos elementos del contrato, tenemos que decir de que las figuras contractuales o la materia contractual, no solo en Venezuela, sino en general, está fundamentada en lo que es el principio de autonomía de voluntad de las partes. Este es un principio adoptado principalmente, que ha existido desde el derecho romano, pero que tuvo su principal florecimiento dentro de lo que es el Estado liberal, ¿no? Bien sea francés, el Estado liberal anglosajón, el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer y dejar pasar. Eh, el principio de autonomía de la voluntad de las partes quiere decir que las partes por sí mismas pueden regular su situación por medio de un contrato siempre y cuando éstas no sean contrarias ni a las buenas costumbres ni al orden público, ¿no? Con base a esta norma, a pesar de que no exista una disposición legal en concreto que me señale qué es un contrato o una figura contractual en específico, las partes, por el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, pueden regular su situación como mejor lo parezca o como mejor lo convenga. Un ejemplo de ello es el contrato de franquicia, que a pesar de que no tiene una regulación legal expresa en Venezuela,
es desarrollado normalmente por el principio de autonomía de voluntad de las partes y las partes de común acuerdo rigen o establecen cómo prefieren o cómo van a regirse esas obligaciones contractuales. Eso no puede ser de una forma genérica o no puede ser así de forma ilimitada. También tiene que tener un límite. ¿Y cuál es el límite de la autonomía de la voluntad de las partes? ¿Hasta qué punto el Estado puede decir, ok, ustedes tienen esta autonomía, pero esta autonomía no puede pasar de esto? Tenemos lo que es el orden público y las buenas costumbres. La buena costumbre viene del latín more, que significa mayor. Son una serie de actuaciones, una serie de convencionalismos sociales, los cuales son aceptados por la colectividad y a pesar de que no tienen un carácter normativo, no pueden ser transgredidos. De igual manera, tenemos lo que es el orden público. Por ejemplo, yo no puedo hacer un contrato de compraventa de cocaína. No puedo hacer un contrato de permuta sobre menores de edad. O sea, es inmoral, el ordenamiento jurídico lo prohíbe, yo no puedo transgredir determinadas normas a pesar de que exista la autonomía de la voluntad de las partes. Por más que las partes puedan regular su situación, no pueden ni pasar por encima de la ley y tampoco deberían pasar por encima de lo que es las costumbres aceptadas por la sociedad en la que viven. Esto con respecto a las generalidades del contrato. El contrato es toda convención que existe entre dos o más partes destinada a modificar, constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir un vínculo jurídico que está constituido por un consentimiento, objeto y causa que puede estar también, que pueden también tener una condición o un término que va a ser, que va a integrar su validez y que normalmente, a pesar de que existen disposiciones en concreto que regulan lo que es un contrato, viene siendo regulado principalmente por la autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, las partes deciden por sí mismas cómo prefieren obligarse o bajo qué términos van a obligarse, siempre que no sea contrario al orden público ni a las buenas costumbres. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a lo que es la clasificación de los contratos en Venezuela. En primer lugar, tenemos que decir que el Código Civil, después del artículo 1133, me establece una breve clasificación de los contratos en Venezuela. No obstante, fuera de esa clasificación generalista, también me abarca una serie de tipos contractuales bastante concretos, como lo son el contrato de compraventa, distintas modalidades de contrato de opción de contrato de compraventa. También tenemos el contrato de arrendamiento, el contrato de fideusis, el contrato de anticresis, el contrato de trabajo. El contrato de depósito, una serie de tipos contractuales que no vamos a analizar hoy, va a ser para distintas clases. Hoy vamos a analizar clasificación de contratos, pero de una forma muy general. Y la primera clasificación que vamos a ver es el contrato unilateral y los contratos bilaterales. ¿Qué es un contrato unilateral? Un contrato unilateral no es un contrato suscrito únicamente por una parte. Para que exista un contrato tiene que haber dos o más partes para que se pueda constituir, porque recordemos que uno de los elementos del contrato es el consentimiento y no hay consentimiento unilateral. El consentimiento es la suma de la manifestación de voluntades. El contrato unilateral entonces debería ser entendido como aquellos contratos en los cuales solo una de las partes se obliga y la otra obtiene netamente beneficio, no tiene una obligación. Porque entendamos que los contratos son una serie, en los contratos ambas partes deberían obligarse, ambas partes deberían tener un beneficio, pero a cambio un sacrificio. En los contratos unilaterales no suele pasar esto. Un ejemplo de lo que es un contrato unilateral es el contrato de donación. En el contrato de donación, una parte cede parte de su patrimonio, cede parte de sus bienes, pero no recibe nada a cambio. En cambio, la otra parte recibe aquello que le está siendo donado, pero no tiene que cancelar nada, ¿no? Esto es un contrato en el cual solo una de las partes se obliga a hacer algo y la otra solo tiene un beneficio. A diferencia de esto, tenemos los contratos bilaterales, en los cuales existen derechos y obligaciones mutuas. Ambas partes obtienen un beneficio, pero ambas partes tienen que realizar un sacrificio para obtener ese beneficio. Ese es un contrato bilateral. Vuelvo a recalcar, no tiene nada que ver con el número de partes que bien están involucradas en un contrato. Un contrato puede ser entre dos o más personas, pero siempre que las obligaciones sean mutuas, estamos en la presencia de un contrato bilateral, ¿no? Por ejemplo, un contrato de compraventa. Una parte se compromete a comprar
a pagar el precio por algo y la otra parte se compromete a entregar ese algo. Ambas partes están perdiendo algo. Una parte pierde dinero y la otra parte pierde un bien, pero ambas están ganando algo. Una parte gana el bien y la otra parte gana dinero. El beneficio es mutuo y las obligaciones son mutuas. El siguiente punto o la siguiente clasificación son los contratos onerosos o los contratos a título gratuito. Por ejemplo, un contrato oneroso es aquel que tiene como su centro o su objeto una destinación pecuniaria, un destino de carácter eh, de valor que está relacionado con un capital. Por ejemplo, el contrato de compraventa. En el contrato de compraventa siempre por definición media dinero, ¿no? Media capital. Eso nunca es un contrato a título gratuito, siempre es un contrato oneroso. Pero no todos los contratos tienen un centro o tienen un trasfondo económico. Existen contratos que suelen ser a título gratuito, es decir, no median ningún tipo de estima económica. Por ejemplo, el contrato de mandato o el contrato de permuta. ¿Qué es una permuta? Una permuta es un trueque. En la compra-venta, yo entrego algo y a cambio de eso recibo un capital. En la permuta, yo entrego algo, un bien, y a cambio de eso recibo otro bien, no recibo capital. O en un mandato, en el mandato, el mandante le otorga su mandato al mandatario y el mandatario realiza una serie de labores, una serie de gestiones que pueden ser cobradas o normalmente no son cobradas por parte del mandatario, ¿no? A título de su mandante. Pero el objeto de ese contrato no es un lucro económico, no es un trasfondo económico. Por lo tanto, es un contrato gratuito. Luego tenemos los que son los contratos conmutativos y aleatorios. ¿Cuál es un contrato conmutativo? Un contrato conmutativo son aquellos en los cuales todas las condiciones están establecidas al momento de celebrar el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en un contrato de opción a compraventa, yo compro una casa. Yo sé lo que estoy comprando, la parte a la que le estoy comprando sabe cuánto le debo pagar, las condiciones están dadas, se sabe cuándo se tiene que pagar, cuándo se tienen que entregar o cuándo se tiene que proceder a la protocolización del inmueble. Las condiciones están claras. No existe sorpresa y no está sujeto, por ejemplo, a una condición, a un hecho futuro incierto. En contraposición a esto tenemos los contratos aleatorios, que son aquellos cuando aquella ventaja no resulta determinable al momento de la celebración del contrato. Por ejemplo, un contrato de seguros, ¿no? Yo contrato un seguro, cotizo todos los meses, pero nunca lo uso, ¿no? El siniestro, aquel hecho que desencadena la obligación del seguro de suministrar los gastos médicos o suministrar los gastos funerarios a mi familia, pues depende de un hecho que no se sabe cuándo se va a constituir, cuándo va a suceder. Es un hecho futuro incierto. Y esa aleatoriedad es la que caracteriza los contratos aleatorios. Luego tenemos lo que son los contratos consensuales, reales y solemnes. Y los contratos consensuales, por su misma palabra, son aquellos en los cuales las condiciones, cómo se viene a regular, cómo se viene a arreglar, viene siendo determinado únicamente por la voluntad de las partes, sin cumplir ninguna formalidad, sin cumplir ninguna solemnidad, únicamente por el acuerdo de voluntad de las partes por el principio de autonomía de voluntad. Luego tenemos los contratos reales, que son, además de consentimiento, se precisa la entrega o la tradición de la cosa. Por ejemplo, un contrato de depósito. El contrato de depósito no me sirve únicamente llegar a un acuerdo consensual. Necesito también entregar una cosa, el depositante al depositario, y el depositario tiene que resguardarla. O por ejemplo, en una prenda, es necesario el traslado de la posesión, es necesario hacer la entrega de una cosa. Inclusive, por ejemplo, en la compraventa, se habla de que la misma se perfecciona con la entrega de la llave, ¿no? Para la tradición es necesario la entrega de una cosa, de un bien, para que se perfeccione el contrato real. De ahí su naturaleza real, por el derecho real. Y luego tenemos los contratos solemnes. Son aquellos contratos que para que sean válidos necesitan del cumplimiento o la verificación de determinadas solemnidades, bajo la pena de nulidad si no se cumplen estas solemnidades. Un ejemplo de ello es el contrato de sociedad. El contrato de sociedad necesita la publicación en prensa para su validez. Muchas veces no se hace y esto compromete el desarrollo del contrato, ¿no?
la validez en un futuro del contrato, lo hace susceptible a anulabilidad. Y así, por ejemplo, hay varios contratos que si no se cumplen determinadas formalidades, no pueden ostentar esa validez en el tiempo. Luego tenemos los que son los contratos nominados y los contratos innominados. Esta es una de las clasificaciones más importantes porque, como dijimos, existen un gran número de tipos contractuales previstos en el Código Civil. Contratos de arrendamiento, contratos de compraventa, venta con reserva de dominio, contrato de sociedad, contrato de juego, contrato de depósito, contrato de trabajo, muchos tipos de contrato. No son todos. L- con base al principio de la autonomía de la voluntad de las partes pueden regular situaciones jurídicas que pueden inclusive escapar de la voluntad del legislador, ¿no? Establecer sin ir más lejos, ya una vez vi un contrato de opción a compraventa con arrendamiento. Son una mezcla de varios contratos que tal vez no están regulados directamente en el Código Civil o en una norma especial, pero debido a la autonomía de la voluntad de las partes, existe esa libertad. Siempre que no se viole lo que es el lo que es el orden público y las buenas costumbres, las partes pueden regular sus obligaciones de la forma en la que mejor lo convengan. Otro ejemplo de un contrato innominado es el contrato de franquicia, que a pesar de que las franquicias han existido en Venezuela desde hace muchísimas décadas, no existe actualmente un solo antecedente legislativo de lo que es el contrato de franquicia, siendo regulado principalmente por la iniciativa privada. Y en contraposición a lo que es un contrato innominado, tenemos los que son los contratos nominados, que son todos aquellos que están regulados, no solo en el Código Civil, sino también regulados en leyes especiales, en el ordenamiento jurídico en general. Luego tenemos lo que es el contrato principal y el contrato accesorio. Un contrato principal es aquel que abarca todas las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, si pudiéramos decir que es un contrato con una semejanza, es un contrato conmutativo. Las obligaciones están claras desde el día uno, las partes están claras desde el día uno, ¿no? Pero puede existir contratos accesorios, que son aquellos contratos que necesitan de este contrato principal para existir. Les voy a dar un ejemplo. Lo que se conoce como un adendum. Un adendum suele pasar en contratos de trato sucesivo en los cuales existe el contrato principal y después existen adhesiones a este contrato, que suelen ser nuevos contratos, pero que normalmente es ratificar el contrato principal. Pero para que existan estos adendum tiene que haber ciertamente un contrato principal. Luego tenemos el contrato de cumplimiento instantáneo y el contrato de trato sucesivo. El cumplimiento instantáneo se perfecciona en un solo momento. Por ejemplo, la compraventa se perfecciona en el momento de la protocolización. En ese momento se transfiere la propiedad, la parte recibe el precio acordado y se acaba el contrato. No hay que hacer después otra gestión, no hay que hacer otro trámite, no hay que hacer más nada. Eso es excelente. Pero no todos los contratos son así. Hay contratos que necesitan un ejercicio constante en el tiempo para que tengan validez o que están enfocados de esa manera. Un ejemplo de esto es el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, todos los meses se tiene que cumplir el pago del canon del arrendamiento, se tiene que usar el inmueble. Es un ejercicio constante, la obligación de ambas partes en el tiempo estipulado del contrato. Si el contrato de arrendamiento es a un año, durante ese año, al menos una vez al mes, se tiene que cancelar una mensualidad. Luego tenemos los contratos paritarios y los contratos de adhesión. Un contrato paritario, por su nombre, se puede intuir de que es un contrato en el cual ambas partes están en igualdad de condiciones. Ninguna parte tiene más peso que otra en la negociación. Ambas partes suman sus voluntades por medio de sus acuerdos, llegan a un acuerdo y reglan ese contrato de la forma en que mejor lo establezcan. Por ejemplo, se celebra un contrato de opción a compraventa. Las partes llegan a un acuerdo de que se va a pagar, el contrato va a tener una vigencia de 6 meses. Se llega a un acuerdo de que ambas partes llegan a un acuerdo de que van a pagar determinada suma dentro de los primeros 3 meses. Se llega a un determinado acuerdo de que después van a llegar a la protocolización del documento. Todo por medio de contrato, por medio de mucha negociación y mucho diálogo. Pero no todos los contratos son así, no todos los contratos se crean o se estructuran mutuamente, sino que existen contratos que son de adhesión.
Y esos contratos de adhesión son aquellos contratos en los cuales una sola de las partes establece todas las condiciones que se van a suscribir y la otra parte solo lo puede aceptar. No puede reformarlo, no puede cambiarlo, solo puede adaptarse a las condiciones establecidas originalmente. ¿Qué tipo de contratos son estos? Por ejemplo, el contrato de franquicia suele ser esto. El franquiciante establece sus condiciones y el franquiciado solo las acepta. No las cambia, no las reforma, no puede emitir ningún comentario. Solo son esas condiciones. O, por ejemplo, aquellos contratos suscritos por las telefónicas, los acuerdos, términos y condiciones, aquellos acuerdos, normalmente uno solo le da a aceptar, pero eso es un contrato, son condiciones y términos que son establecidos por la empresa proveedora de un servicio y que la parte, el usuario, solo puede aceptar, no lo reforma, no lo discute, solo los acepta. Luego tenemos aquellos contratos de carácter colectivo o carácter individual. Esto se los venía diciendo anteriormente. En este sí influye un poco más lo que es el término de la que es el número de participantes. Un contrato individual no quiere decir que es un contrato suscrito con una sola persona. Ya hemos dicho, el contrato necesita de la consensualidad, de la unión, de la manifestación de dos o más manifestaciones unilaterales de voluntad. Cuando hablamos de un contrato individual, estamos hablando de un contrato en el cual las partes se obligan mutuamente, ¿no? Pero cuando hablamos de un contrato colectivo, a pesar de que exista un cúmulo de personas, no todas tienen que estar de acuerdo para que ese contrato se apruebe. Por ejemplo, una convención colectiva es un contrato que afecta a la colectividad de un sector en concreto. Por ejemplo, las convenciones colectivas en materia de industria o materia de construcción. No se le pide el consentimiento, no se le pide el consenso, no se le pide la opinión a cada trabajador de ese rubro, pero se dicta un contrato colectivo que termina abarcando a todas las personas que trabajan en ese rubro. Por ejemplo, las convenciones colectivas en materia de industria o en materia de construcción abarcan a todos los trabajadores y a las personas que prestan ese servicio. Y por último, tenemos los contratos públicos y los contratos privados. Los contratos privados son aquellos que salen o que nacen dentro de la esfera privada de las personas, abarcan el derecho privado. Y el contrato público son contratos que son celebrados entre un particular y la administración pública, entre un Estado. Por esa relación entre particular y Estado, no se puede tratar igual que un contrato que es celebrado entre una persona de derecho público, de derecho privado y otra persona de derecho privado. El Estado es diferente. El Estado tiene una serie de prerrogativas. Por ejemplo, el Estado puede dar terminada la negociación o, por ejemplo, dar por terminado el contrato sin la necesidad de la autorización de de la otra parte que lo suscribe. De igual manera, en un proceso judicial por el cumplimiento de ese contrato o el Estado tiene una serie de prerrogativas especiales por su carácter de Estado que no son propias del individuo. Habiendo dicho todo esto, pues volvemos a dar un repaso. Los contratos, pues, una parte importante y fundamental dentro de todas las sociedades, no solo la venezolana. Y también es uno de los puntos importantes dentro del ordenamiento jurídico. La mayoría de las normas, al menos en materia civil o de derecho social, están enfocadas a lo que es el desarrollo de tipos contractuales para poder evitar vacíos, darle mayor guía a los particulares de cómo afrontar determinadas situaciones. Por ejemplo, es necesario normativas en materia de de contratos de trabajo, necesario normativas en contratos en materia de arrendamiento de viviendas, es necesario todas las normativas especiales en materia de compraventa de inmuebles a los fines de dar mayor protección a las partes a la hora de afrontar una negociación. Sin embargo, la no existencia de una ley especial en la materia, no me priva de que yo pueda llevar un contrato. Lo único que a mí me priva de celebrar un contrato es el orden público y las buenas costumbres, que son los límites al principio de la autonomía de la voluntad. Porque siempre que existe el principio de autonomía de la voluntad de las partes pueden ver cómo regulan o cómo trazan ese camino contractual con el cual se van a obligar mutuamente. Existen distintos tipos contractuales y dentro de estos distintos tipos contractuales vamos a ver cómo podemos enfocar este contrato. Es necesario tener claro estas definiciones.
Por ejemplo, si un contrato carece de uno de los elementos de esenciales, si carece de consentimiento, si hay vicios en consentimiento, si hay vicios en el objeto o si no hay objeto, el contrato es nulo. Y nulas serán todas las actuaciones que genere esto, con los daños y perjuicios que podría ocasionar esta situación, ¿no? Habiendo dicho todo lo anterior, me despido, les agradezco por su atención, por su tiempo, por haber llegado hasta este punto. Y quiero recordarles que estoy a su plena disposición. Si tienen alguna duda con respecto al material aportado, con respecto a las actividades, con respecto a la clase, me pueden escribir por la plataforma y con gusto les contestaré. Sin nada más que acotar, me despido. Muchísimas gracias por su atención.